Ahí empezamos. Bien. Vamos a hablar entonces, arrancamos con esto, con este término que se llama formación de activos externos. ¿Sí? En general se habla muy ligeramente de decir, bueno, se fugan capitales. El problema que hay es que se fugan capitales. Este es un poco un término más coloquial, pero que no representa lo que va sucediendo en la realidad, ¿no? Eh, en realidad se habla de formación de activos externos cuando, vamos a ver los casos, ¿no? Cuando se trata de compra de dólares, por ejemplo, cualquier persona o empresa va y compra los dólares, lo deja depositado, lo retira, etc. Todo esto es una gran demanda que nosotros conocemos bien porque es muy habitual dentro de nuestro comportamiento esta actitud. Ir y comprar dólares, ¿para qué? Para ahorrar, para atesorar. ¿Sí? Otra manera de tener formación de activos externos son cuando hay argentinos que tienen empresas en el exterior. Van y dicen, bueno, yo, entre otras inversiones, voy y tengo una constructora en el exterior. Entonces tiene que invertir para hundir una inversión en el exterior. Para eso necesita dólares, que lo va a tomar de acá, va a ir hacia afuera y la instala parte de su empresa, una filial de una empresa. ¿Sí? Puede ser que sean inversiones de tipo financiera. ¿Qué significa esto? Que hay un argentino que compra acciones de Microsoft en la bolsa de Nueva York. Y va y compra, también en ese caso, utiliza un mecanismo para, de alguna manera, sacar dinero de acá e invertirlos afuera. Bueno, y puede ser el tercer caso cuando directamente hay argentinos con residencia acá que tienen que pagar un préstamo, ¿sí? Que tomaron afuera. En general los préstamos afuera son a bajísima tasa. Piensen que se podrían conseguir préstamos al 5, 6, 7% en dólares. Uno teóricamente los podría traer acá, convertirlo en pesos, invertir y le sale mucho menos que hacerlo tomando un crédito en un banco acá que te arrancan la cabeza. ¿Bien? Esto está grabándose, espero que no se difunda. Entonces, bueno, estas situaciones producen que algunos argentinos, empresas que tienen crédito afuera, se endeuden, pero en algún momento tienen que pagar esas deudas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Muchas empresas colocaron deuda en la bolsa de Nueva York, de Londres, etcétera, ahora tenían que pagarlas y el Banco Central les dijo, bueno, ¿se acuerdan que yo les daba la plata para esto? Consígansela por su lado, vendan los dólares propios que tienen, y yo no se los puedo dar más allá del 40%. Esto provocó una gran estampida, como vieron, de demanda. Lo que quiero decir, no fuimos los que compramos $200, ¿me comprenden? Fueron otros que realmente debían mucha plata, que creían que tenían disponible ese financiamiento del Banco Central en dólares para poder pagar afuera y no lo tuvieron. Todos estos 4 elementos son formas de formar activos externos. O sea, gente que vive acá, que produce acá, que crea su riqueza acá, que opta por invertir afuera en forma directa, en forma de bonos o endeudándose, o bien argentinos que compran dólares y los atesoran. Todo esto, toda esta pelota de dólares, es presión sobre el dólar, que si eso se bajara la fiebre, podría hacer bajar el valor del dólar porque hay una demanda crítica sobre eso. Bien, a esto, ¿qué le podríamos sumar? Cuando viajamos al exterior, también viajamos y gastamos plata afuera. Eso actúa como una importación, es como que el exterior nos exporta un servicio turístico o de una convención, etc. Y lo mismo por el coronavirus, acá vienen los brasileños, chilenos, etc. y gastan en dólares, cambian dólares y nos traen los dólares, o sea que exportamos el servicio turístico. ¿Me comprenden? Todo esto influye
sobre la cuenta general, que a veces muchos dicen, bueno, se fugó dinero. Fugar es cuando es un dinero ilegal que sale. Acá hablamos técnicamente, jurídicamente, de la formación de activos externos. La fuga lisillana es otra cosa. ¿Está bien? ¿Dudas con esto? Una pregunta, ¿esto es algo que el gobierno actual está intentando evitar que pase? El, go- el gobierno actual y todos los gobiernos intentan que la plata que se crea en su país se quede en su país. ¿Está? Ahora, con las restricciones, lo que pretende el gobierno es frenar este tipo de cosas. Por ejemplo, la última, lo que les contaba, consiste en que cuando tengan que devolver, dilatar esa devolución o directamente decirle, miren, yo le puedo hasta el 40% de su deuda. Arriba de eso, vendan algo, paguen con la plata que tienen afuera, pero yo no se la puedo dar. De tal manera de quitarle presión, porque todo esto se paga con qué? Con reserva del Banco Central. ¿Entiendes? El oferente es el Banco Central. Bien. Pero todo esto es legal, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estamos, el segundo caso, o sea, no hablamos de una sociedad offshore ni nada por el estilo, o sea, todo estamos es como... Estamos hablando de lo legal, estamos hablando de lo legal. Lo de la sociedad offshore, hay sociedades offshore que está bien constituida, no digamos que todo es ilegal, ¿no? Puede ser que haya sociedades que estén bien constituidas, declaradas y que en realidad estén evitando o eludiendo pagar algún impuesto en sí mismo. Entonces, porque esa sociedad está constituida en un lugar que tributan menos. ¿Está bien? ¿Contesté la pregunta? ¿Mm? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, en general, los gobiernos tratan de desalentar. Dice, si usted tiene plata para comprar acciones de Microsoft, ¿por qué no compra Mercado Libre acá? Por ejemplo. ¿Está? Pero es muy difícil poder controlar eso. ¿Sí? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la comunicación, la seguridad que vimos el otro día, hacen que sea muy sencillo poder hacer esta operación, hoy por hoy. Bien, seguimos, seguimos. A ver si puedo mostrarle algo. Profesor, Sí, y de última, digamos, no sé si es que hoy en día existen restricciones, pero digo, uno podría comprar CDRs de, no sé, una empresa americana, digo, sí, o sea, como, o sea que, bien. insisto, la restricción no es, o sea, es, si bien existe en cierta manera, tenés otros mecanismos. Hay otros mecanismos, por supuesto, yo quisiera ver si tengo tiempo para que los podamos ver, cuáles son esos mecanismos, pero hay formas por las cuales de alguna manera los argentinos podrían con pesos comprar acciones de Microsoft, de Google, etc. Entonces, para eso tiene un costo. El costo es que tienen que tener una cuenta comitente en Nueva York, tiene una cantidad de cuestiones, si no, no lo podría hacer. Bien, pero se puede. Siempre las finanzas tienen esa posibilidad de relajar determinados tipos de controles y a veces los controles sirven por poco tiempo. Esa es un poco la situación. Pero al cabo de un tiempo, los inversores saben cómo hacer. Está para poder hacer la operación. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien. A ver si puedo mostrarles. Bien, acá les quiero mostrar un cuadrito, ¿no? Que de alguna manera el de la derecha, no sé cómo lo ven ustedes, que dice circulante en poder de público y depósitos en pesos del sector privado en billones, ¿no? Acá la línea vertical hacia mayo, entre mayo y abril es el día de, perdón, entre marzo y abril es el día que se declaró, el 19 de marzo, fatídico, que declaramos la cuarentena dura, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Vemos que la liñita de abajo marca dos cosas que para mí son interesantes. Si uno ve esa línea de abajo gris, vamos a ver cómo era la previa a la asunción del gobierno. Entre diciembre y enero
el gobierno venía con muy poca emisión monetaria, ¿sí? Empieza a subir rápidamente, es una ventaja que le deja el anterior a le permite subir la emisión monetaria con bastante, sin problema, digamos, aprovechar eso, y después eso se estabiliza, y cuando llega el día de la pandemia, fíjense cómo crece al 20% la emisión monetaria. ¿Bien? Este es un dato. Segundo dato, en la línea verde, que es los depósitos a la vista del sector privado, o sea, la caja de ahorro, etc. Y ven cómo pica de una manera impresionante, y acá sí tenemos un crecimiento que es de alrededor de 600.000 millones, una cosa bestial, que son la plata que la gente dejó en la caja de ahorro propio de la pandemia. No podía salir a comprar dólares porque era un lío, entonces está hasta mayo acá. Después continuó esto, continuó incluso peor. Entonces vemos cómo un momento de gran monetización, lo que vimos, ¿se acuerdan? Monetización. ¿Qué pasaba en el gobierno anterior? Hubo un largo periodo de desmonetización. Entonces, el gobierno decidió anterior bajar totalmente la disponibilidad de pesos en favor del público. Este gobierno aprovechó esto como para intentar meter un poquito de plata en el bolsillo de la gente. Después se estabilizó y hubiera sido muy lindo poder continuar en la línea de 1. Pero la pandemia complicó todo. ¿Me comprende? Ahí se nota el efecto de la pandemia, que llevó a una cantidad de dinero líquido, que eso, cuando se tranquilizó todo, fue al dólar. ¿Me comprende? Gran parte, no todo. Fue al dólar. Esto explica mucho esta situación de los 195, etcétera, etcétera. Se los quería mostrar porque me pareció re interesante esto, y esto es hasta más. Imagínense que después de eso se profundizó todo. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, ¿qué es lo que me gustaría que charlemos ahora, ¿no? Que veamos ya esa institución que les comentaba, que son los bancos centrales. Un poco, a veces planteo que conocer la estructura, la organización, la legislación que da origen a un banco central es como conocer cualquier tipo de estructura que nos dé, cualquier tipo de sociedad. Usted va a lo largo de su vida, seguramente le van a pedir que constituyan una cooperativa, que le constituyan una sociedad anónima, unos SRL, o si trabajan en el gobierno, que armen un ministerio, que armen una Secretaría de Estado. Todo eso va a ser sencillo si entendemos cómo funciona un banco central. Entonces, lo incorporo dentro de nuestro programa y decir, bueno, vamos a ver qué hacen los bancos centrales. ¿Y por qué me parece importante conocer esa estructura? Por varias razones. Una de esas razones es que en principio es una ley. Lo que le da origen es una ley. En nuestro país se llama Carta Orgánica del Banco Central. En Estados Unidos la ley de la FID, de alguna manera la Reserva Federal, que se llama. El Banco Central Europeo. Todo eso son estructuras jurídicas, no hay que olvidarse de eso. Hay alguien que las diseña y después nosotros tenemos que hacer los artículo 1, artículo 2, artículo 3. Que esté bien diseñado eso es muy importante, porque si no puede haber serios problemas, y ahora vamos a mirar todas las cosas que hace un banco central. Entonces, conocer un banco central es muy importante. Segunda razón, los bancos centrales son estructuras construidas históricamente. ¿Qué significa esto? Que empezaron a tener unas funciones y le fueron agregando otras a lo largo del tiempo. Y ese agregado a lo largo del tiempo se dio porque con lo que tenían no había alcanzado para evitar algún problema como una crisis financiera en un país o a nivel global. Entonces, cada vez que nosotros vemos una crisis global en la historia, 1890 en Francia, acá, etcétera, 1930, después de Bretton Woods, después de las guerras,
en el 73, cuando vimos la crisis del petróleo, en los 80 y después de la crisis del 2008, siempre vamos a ver que los bancos centrales se modificaron. Hubo una ley que modificó la Carta Orgánica nuestra de todos lados. O sea, hay una suerte de adaptación de esta organización a lo largo del tiempo, buscando evitar la crisis que pasó, que no nos pase más, y buscando evitar crisis futuras. Entonces son instituciones que permanentemente se van actualizando, permanentemente. Cada 10, 15 años, 20 años, cuando ocurre una desgracia de gran escala, ahí vamos a ver que los bancos centrales se modifican sus estatutos. Hoy por hoy, si nosotros miramos el Banco Central Europeo, está cambiando su forma de actuar, totalmente. Financia de otra manera, asume otro tipo de riesgos, emite más euros, etc. Copia lo que hizo la Reserva Federal hace 12 años atrás en la crisis del 2018, con mucho más empuje. ¿Por qué? Porque aprenden de lo que pasó e intentan que no pase de nuevo. Se comprende esta cuestión de la adaptabilidad de estas instituciones. ¿Dudas hasta acá? Otra de las razones por las cuales estos bancos centrales se vuelven cada vez más poderosos. ¿Cómo era el principio? Vamos a pensar que los bancos como instituciones son previas al capitalismo. Ya en la Edad Media había bancos. Yo les contaba, por ejemplo, el Mercader de Venecia en la obra de Shakespeare. Bueno, ahí tenemos bancos, tenemos un banco, que operaban de esa manera. En donde en los puertos, donde se movía mucho dinero y mucho tipo de monedas o valores diferentes. Y había que homogeneizar ese comercio. Ahora bien, esas instituciones eran privadas, pero contaban con el beneplácito de el rey, el monarca, la comunidad de gobierno, como por ejemplo en Venecia, un poco ahora cómo se llama el edificio ese de Venecia grande, donde estaban las autoridades, ¿no? El ducado. Entonces, ahí tenemos que la autoridad veía que había gente manejando grandes sumas y decía, bueno, yo te voy a autorizar. Se le da una autorización. Se le daba cierta protección y ellos pagaban los impuestos. Este mecanismo de autorizaciones para emitir pagaré, letras de cambio, que ustedes habrán visto en derecho comercial, siempre estaba acompañado por alguna normativa local de los puntos de contacto del comercio. Siempre hay una regulación detrás del mercado. No es al revés. Siempre está esa autoridad que va a intentar regular ese comercio. Bueno, esta situación se va manteniendo a lo largo del tiempo, podríamos decir hasta principios del siglo XX. No tan atrás. Cuando comienza a haber crisis que ya son globales, son crisis muy importantes, debidos al patrón oro, que ya hemos analizado de alguna manera. Entonces, esas crisis... Perdón, Sebastián. Sí. ¿Hasta cuándo se mantuvo? Perdón. Hasta principios del siglo XX. No estamos hablando de una historia tan vieja. Uno me va a decir, no, pero yo sé que en Francia pasó todo lo que ustedes quieran, pero en un determinado momento esto empieza a notarse muy claramente que esos bancos centrales comienzan a tener un papel muy importante. ¿Para qué? Para salir de las crisis y para que los banqueros no se llevaran todo el dinero, ¿me comprende? Una vez que había crisis, que se fueran con el ahorro de todo el resto de la población. Vamos a profundizar esto en un par de reuniones. Esta actividad
toma, a medida que el patrón oro, la globalización avanza, cada vez más importancia, y hasta ese momento, ¿cómo comienza a funcionar? Con presencia de las autoridades, ¿sí? Presencia de los dueños de los grandes bancos, que eran familias muy conocidas, con intereses en varios lugares, por ejemplo la banca Rothschild, que era muy conocida. Entonces comienzan a autorregularse. ¿Qué es autorregularse? Se reunían en clubes y decían, ¿cómo te está yendo en el negocio? Bueno, está fallando esto, bueno, entonces tratemos de dar menos crédito. Bajaban el crédito. ¿Cómo está yendo? Está yendo bien, pero quizá podríamos dar un poco más. Entonces acordaban esos dueños de banco cómo expandían el crédito o cómo lo contraían para evitar crisis. Se comprendió cómo era un mecanismo de autorregulación, responsable entre ellos. Se juntaban y tomaban decisiones para cuidar el negocio. La inflación es un problema. Entonces, ellos decían, mira, ahí está empezando a pasar cosas raras con el valor de los bienes. Bueno, tratemos de no dar tanto crédito, no dar tantos cheques, para que no haya tanta presión a la demanda y suba la inflación. Todo esto era una regulación donde la autoridad estaba presente, participaba, pero había mucho de autorregulación, de responsabilidad, de decir, este es un negocio muy interesante, muy bueno, cuidémoslo. Este es un poco el criterio, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Es a partir de los principios de la previa a la Primera Guerra Mundial cuando las autoridades ya se empiezan a meter con mucha más fuerza en decir, bueno, no puede ser que la emisión monetaria esté tan fuera de control, vamos a tener bancos centrales que son los únicos que pueden hacer emisión monetaria legal, ¿sí? Entonces comienza a suceder esta situación hasta la crisis del 30, donde ya hay un nuevo diseño de los bancos centrales que se parece bastante a los bancos centrales actuales, ¿no? Nosotros tenemos uno de los primeros bancos centrales así modernos del mundo, ¿no? Porque tuvimos una cabeza muy importante, se llamó Raúl Prebisch, que a los 36 años había viajado por el mundo y dijo, acá tenemos que poner un banco central con estas características, ¿sí? ¿Cómo era ese banco central? Era un banco central con un directorio mixto. Había autoridades, pero había también banqueros sentados. O sea, era un mix entre autorregulación y regulación estatal. Pero el Estado en muchos casos tenía la mayoría de los votos del directorio, o tenía un director que tenía la acción de oro, etc. ¿Bien? Siempre la actividad de estos bancos, sí. En los bancos, dijo que en los bancos centrales modernos de ahora, inclusive también existe esa autorregulación. No. Okay. En los bancos centrales actuales, todo estatal. Todo es una regulación estatal. Este es un poco el cambio que va a venir a partir de la década del 50, se profundiza en los 70, hasta la actualidad, con directorios plenos del Estado. ¿Por qué sucedió esto? Porque en un determinado momento, cuando había crisis, por ejemplo hay una crisis muy famosa nuestra, que es el origen del Partido Radical en nuestro país, que es la crisis de 1890, ¿no? Que se lleva puesto al presidente Juárez Selman, viene su vicepresidente, Carlos Pellegrini, que realmente era lo que hoy podríamos llamar un economista, un tipo con una cabeza de economista. Y él sale de esa crisis juntando a este grupo de banqueros y le dice, bueno, hay que poner inversión, hay que abrir la billetera y reinvertir acá, porque si no, no vamos a salir. Él logra, porque era un hombre de ese sector, convencer a todos los grupos poderosos de ese momento, decir, tenemos que invertir, el Estado va a ayudar, pero ustedes tienen que poner algo también. Esa era una forma de regulación para esos momentos. Cuando pasa el tiempo, por más que me tiran la mano en el bolsillo, no alcanzaba. Entonces,
se requirió que los estados imprimieran mucha cantidad de dinero para salir de la crisis. Entonces ahí los estados dijeron, si yo me voy a hacer cargo de esto, voy a tomar la decisión. ¿Me comprende? Entonces se estructuran bancos centrales dirigidos por la autoridad. Después vamos a ver que no es la autoridad del gobierno de turno, sino autoridades con cierta independencia. Que eso lo vamos a ver más claramente hacia los 90, fines de los 80, donde se busca que el Banco Central tenga una caja aparte del Estado. Y este sería como una última, vamos a llamarlo así, o penúltima evolución, donde lo que se busca es, por ejemplo, en Brasil acaba de salir, o creo que se van a aprobar, una ley de independencia del Banco Central, por el cual los nombra el presidente, pero no los puede remover bajo ningún punto de vista durante todo su mandato. Entonces, eso lo que busca es que el gobierno de turno no se tiente a hacer lo que más le gusta a todos nosotros, que es emitir dinero. ¿Quién no le gustaría tener esa máquina? ¿O no? Bueno, entonces, esa tentación de la elección que viene muchas veces produce una emisión excesiva monetaria. Entonces se busca que esos directores tengan control sobre la emisión monetaria y digan, no podemos porque no es conveniente, y se planten frente a las autoridades de turno, dividiendo esa situación. ¿Se comprende? Esta sería, yo digo, la penúltima evolución en cuanto a la autonomía de esos bancos centrales. En nuestro país el mecanismo es mucho más severo que en Brasil, incluso después que modifiquen esta ley, pero no se cumple. Esta es un poco la situación, después veremos cómo funciona eso. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Cuándo se da esa plenitud del poder estatal, por decirlo de alguna forma? Aunque sea independencia, no es que que el Banco Central empieza a funcionar directamente como un ente público. Bien, vamos a dividir los dos conceptos. Una cosa, empiezan a ser netamente públicos a partir de la década del 70. ¿Bien? Pero ese criterio de independencia entre quienes conducen el Banco Central y la autoridad de turno, la vamos a ver a partir de la década del 90 y en Europa a mediados de los 80. Este sería un poco la distinción. Son funcionarios públicos, pero con independencia del Poder Ejecutivo, es lo que se busca. Después vemos que hay situaciones que no suceden, pero se ve como algo positivo que eso suceda. ¿Bien? ¿Hasta alguna otra duda, comentario? Déjenme ver si podemos compartir la pantalla. Segundito. A ver si es esto ahí. Vamos a ver acá. Bien. ¿Comentarios? Hubo alguna época en que el Banco Central tuvo su directorio integrado con integrantes designados por los bancos. Sí, en nuestro país sí. Desde el 30 hasta el 47, 48 fue así. Sí. Bastante tiempo. Y después volvió a ser la mitad, digamos, hubo siempre, hoy por hoy, también hay siempre algún tipo de tanteo, no es oficial, pero hay alguna gente que está ligada al mercado de valores, algún banco, eso se ve igual, pero formalmente no es así. Debería ser todo estatal. Bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Muy bien. Acá podríamos ver 9 actividades que hacen los bancos centrales con mayor o menor importancia. ¿Sí? La primera actividad, incluso cronológica, podríamos decir que son los bancos de emisión por excelencia. Quien emite dinero oficialmente es el Banco Central. ¿Sí? Yo les comentaba
días pasados que hay dos modelos de esto. Un modelo que es con la fábrica adentro y otro con la fábrica afuera, la fábrica de billetes, está claro, ¿no? El modelo con la fábrica afuera es el que tenemos nosotros, que tenemos una casa de la moneda detrás de la Facultad de Derecho, pasando la 31, ¿sí? Se ve a simple vista. Esa casa de la moneda, si bien emite dinero, solo puede emitir dinero bajo autorización del Banco Central, por lo cual es una suerte de fábrica boba, digamos, y la actividad de los directores de la Casa de la Moneda es de management, es decir, bueno, cómo organizar todo para que funcione mejor, ¿sí? Pero no tienen una decisión sobre cuánto emitir. Tienen que tener las máquinas siempre bien, comprar nuevas máquinas, conseguir proyectos, por ejemplo, las estampillas, las billetes de lotería, todo eso que se pueda hacer serán cuestiones conmemorativas, pero lo que es plata, todo tiene que ser autorizado por el Banco Central, por lo cual podríamos decir que el emisor es el Banco Central. ¿Dudas hasta acá? Al ser... Sí. Yo no sé si es mi conexión que está mal o no puedo ver la pantalla compartida. ¿Alguien la están viendo todos? Sí, yo la estoy viendo, me parece que es un yo estoy problema de viendo. conexión. Si querés te mando una foto a WhatsApp. Sí, se ve. Ah, bueno. Igual Ay, lo estamos grabando, después lo subimos también. gracias. Disculpe Bien. la molestia. No, por favor. Bueno, al ser un banco de emisión, tiene en sus manos el primer elemento importante, que es establecer la base monetaria. Habíamos visto en Samuelson que controlar la cantidad de dinero disponible en el público podía provocar o provoca efectos en varios campos. Efectos en decisiones de si se invierte o no se invierte, si se compra o no se compra, efectos indirectos en el trabajo. ¿Por qué? Porque si hay mucha producción va a haber más trabajo. Bueno, es como una llave mágica que nos permite arreglar muchas cosas y arruinar muchas cosas también, está claro, ¿no? Lo que se usa para una cosa puede ser mal utilizada, dar los efectos contrarios. Entonces, esta idea de estoquear la cantidad de dinero disponible es una de las armas más importantes de los bancos centrales. Ahora bien, hay otras funciones, yo diría que hay dos funciones muy importantes de tipo monetario y cambiario. ¿Sí? Sí, ¿alguna? Hola. Pensé que había una pregunta. Bien, que son fijar la tasa de referencia de corto y largo plazo. Y por otro lado, controlar el tipo de cambio. Esta cuarta, que es controlar el tipo de cambio, es destacable en países como nosotros y es muy relevante en Argentina. ¿Está bien? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, por supuesto. Vendrían a ser las funciones que tienen los bancos centrales, ¿o no? Todos los bancos centrales, salvo Claro. el de Estados Unidos, que no le importa el tipo de cambio. Le importa, pero menos. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se comprende? Gracias. Todo lo que yo estoy diciendo acá lo vamos a ver la semana que viene, en algún momento, en la ley, directamente. Lo que trato es de que tengamos el panorama completo y ver cómo lo encontramos en la ley, que utiliza una terminología un poco técnica, económica, y vamos a tratar de traducirlo a algo que lo podamos comprender todos. ¿Bien? Entonces, repito, uno de los elementos más importantes que lleva más tiempo de trabajo en nuestro país, como se pueden imaginar, es controlar el tipo de cambio. Que ese tipo de cambio no tenga grandes fluctuaciones. Tarea para la cual estamos fracasando, digamos, para decirlo de alguna manera, pero es la función. ¿Bien?
Pero la más importante función de todos los bancos centrales modernos en el mundo, en realidad es la tercera. ¿Sí? Es más complejo esto, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, que es fijar una tasa de referencia, una tasa de corto plazo y largo plazo. Siempre se buscan las dos. Nosotros estamos viviendo en una situación de, la verdad que nos concentramos en el muy corto plazo, ¿sí? Porque no estamos, tenemos que ir de día a día viendo cómo va todo, pero vamos a mirar cómo es en la generalidad de los países, ¿sí? ¿Por qué es la más relevante esta tarea de fijar una tasa de referencia de corto y largo plazo? Por lo siguiente, porque se acuerdan que Samuelson decía, y dicen todos los economistas, que lo que había que controlar es la base monetaria y el crédito, o sea, el dinero y el crédito disponible en el público, ¿sí? Este tercer punto lo que intenta regular es cuánto crédito es accesible para el público. Por supuesto que el público es variado, ¿eh? Hay un público que son ahorristas, nosotros, hay otro público que son empresarios pymes, hay otro público que son empresarios industriales, hay otros que son agropecuarios, otros importadores, etcétera, etcétera. No es lo mismo uno que otro por la masa de dinero que manejan y por los incentivos que les puede provocar, ¿sí? Entonces, manejando la base monetaria y fijando la tasa de interés, vamos a llamarla genéricamente tasa de interés de referencia, se manejan las dos cuestiones. Tanto el dinero disponible como el crédito disponible. ¿Se entendió esta última parte, lo del crédito disponible? Vamos a hacer un ejemplo. Si hay ahora 12, la gente consume más. ¿Por qué? Porque tiene disponible 12 cuotas, teóricamente sin interés, entonces tiene más disponibilidad de crédito en la mano. Cuando sacan el ahora 12, las compras caen. Entonces vamos a ver cómo muchas veces los comerciantes dicen, ¿por qué no ponen de nuevo el ahora 18, etcétera, para poder vender más? El Monday que estamos viviendo en esta semana, no recuerdo cómo se llama, Black Monday. Cyber Monday. ¿Cómo? Cyber Monday. Ahí está, bueno, ahí tenemos. Entonces, en ese caso, la gente ve que hay mayor crédito disponible, va y compra más. ¿Se entiende cuál es la función del crédito disponible acá? Si, cuando se acabe eso, seguramente las ventas van a caer nuevamente. ¿Por qué? Es Porque como... el dinero... Sí, Alejandro. No, me quedé pensando, la verdad que son, en definitiva, la gran tarea es la emisión, porque una es la emisión directa y la otra indirecta. Totalmente. Bien, exactamente. La realidad es que podría uno, intentando mantener la base monetaria lo más constante posible, lograr efectos en el tercer, en la tercera función. Bien, ¿se entendió esto que plantea Alejandro? Lo vamos a explicar con otras palabras. Si el gobierno de turno, no vamos a ponerle nombre, emite mucho, hay mucho dinero disponible, entonces el dinero se abarata en su costo. ¿Cuál es el costo del dinero? Es un interés, esa tasa. ¿Me comprenden? Entonces el Estado podría emitir mucho y bajar el interés del crédito, de la disponibilidad, etc. Es muy oferta y demanda. Si el Estado pone mucho a disposición, logra efectos sobre la tasa de corto plazo. ¿Por qué? Porque el dinero vale menos. Entonces la tasa de corto plazo cae. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Profesor, entonces fijar la tasa de corto y largo plazo ayuda para
para reducir o aumentar la base monetaria? ¿O entendí mal? Bueno, es muy interesante la pregunta, pero la voy a dejar para más adelante, porque usted lo está dando vuelta el argumento, ¿eh? Y en la práctica es como usted dice, pero lo quiero explicar dentro de un rato o el lunes esto, ¿eh? Está bien, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir? Porque en realidad, supongamos, nosotros vimos recién que en el cuadrito ese que les mostré, que prácticamente se duplicó la cantidad de dinero disponible y de cuentas a la vista, ¿sí? Lo que denominamos un M1 desde mayo hasta ahora, ¿sí? Esto debería significar que la tasa de interés se cae a pedazos, porque todo el mundo tendría plata y nadie pagaría por la plata, sería tan normal como el agua, ¿me comprenden? Ahora, la tasa no se cae, ¿por qué? Por lo que acaba de decir usted, porque el gobierno trata de dejar esa tasa alta para que la gente se quede en peso y no se vaya al dólar, porque la cantidad de dinero que hay disponible va a presionar sobre el precio del dólar y eso tampoco lo queremos, porque tiene que controlar por la función número 4. ¿Se comprendió? A ver, la que hizo la pregunta, no sé quién era. Sí, sí. Sí, acá Bueno, Macarena. ahí veo que Sebastián se agarra la cabeza, los ojos, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento con lo que yo estoy diciendo? Que una misma medida puede tener efectos directos sobre la medida que quiero tomar, pero efectos contrarios sobre la función de arriba o la función de abajo. Cada vez que el Banco Central toma una medida, no puede fijarse solamente en la medida de ese día, sino cómo va a afectar las otras funciones que tiene en forma incluso contradictoria. Entonces uno dice, ¿pero qué son? Todos, ¿cómo se llaman las personas que tienen doble personalidad? Se me fue el nombre. Bueno, esquizofrénico. Bipolar. Pues esquizofrénico es peor, ¿no? Decir, bueno, tomamos Sería un trastorno medidas. de la personalidad, en todo caso. Exacto, un trastorno muy grave de personalidad. No, no es así, no es así. Lo que pasa es que a veces apuntamos a controlar, por ejemplo, el tipo de cambio y como contrapartida tenemos un efecto contrario en la inflación, que es otra función del Banco Central, la principal. ¿Me comprenden? Entonces, muchas medidas tomadas al mismo tiempo pueden ser contradictorias. Eso enloquece mucho a la gente, pero a partir de este curso que van a hacer ustedes, que están haciendo ustedes, lo van a comprender perfectamente bien y vamos a evitar que eso les perturbe a ustedes la situación. Lo que pasa es que hay que tenerlo y mirarlo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo vamos a mirar con claridad la vez que viene, pero lo importante, concentrándonos en el tema de la tasa de referencia, la tasa de referencia es tan importante porque en realidad con esa misma tasa estoy generando conducta o estamos generando conductas hacia toda la población. Si el Banco Central pone una tasa de referencia alta, se acabó la hora 12, se acabó la tarjeta de crédito, porque todos nos vamos a cuidar para usarla, vamos a tratar de pagar en efectivo para tener un descuento, ¿me comprenden? Se generan muchas conductas indirectas, yo diría directas. A veces uno no se da cuenta, pasa la tarjeta, pero en realidad si uno dice, me subieron el financiamiento de la tasa, bueno, entonces no me financio más. ¿Me comprenden? Todas estas medidas impactan también sobre los industriales que dicen, bueno, yo tengo una inversión, subió la tasa de referencia, la postergo hasta que baje. Tengo que construir en mi casa, voy a tomar un crédito, pero me sube el crédito, lo espero a ver si baja. ¿Me comprenden? Se generan a través de este mecanismo muchas decisiones. Tengo unos pesos de más y voy a poner un kiosquito, ¿sí? Me fijo la tasa de referencia. La tasa de referencia hoy en nuestro país es del 36%, que es la tasa LELIC. Vamos a llamarla tasa LELIC de referencia. ¿Qué es lo que haría racionalmente?
Digo, ¿cuánta plata tengo? Tengo 300.000 pesos en el bolsillo. Voy a poner el kiosco. Tengo opciones. Plazo fijo, 34% al año. Kiosquito, ganancia 20%. No pongo kiosquito. ¿Me entienden? Voy y lo pongo a plazo fijo. Kiosquito me da 50%, ya empiezo a pensar. Digo, bueno, quizá me convenga, pero tengo que el alquiler, el contrato, comprar con el de los cigarrillos, los chocolates. No, necesito un poco más de ganancia. 80% frente a 36%, ahí pinta mejor. Entonces decido invertir en el kiosco. ¿Me comprenden? Esa tasa define muchísimas cosas de la conducta de la gente, aunque no nos demos cuenta. Aunque no nos demos cuenta. ¿Cuál es la otra tasa importante? La tasa del INDEC de la inflación. Si yo veo que el INDEC me dice que la inflación está en 37% y el banco me da el 36%, en realidad si yo lo dejo en plazo fijo pierdo plata frente a la inflación. Pierdo 1% en el año. Parece poco, pero en realidad pierdo plata, no estoy invirtiendo. ¿Me comprenden? Eso me lleva a sacar la plata del banco e ir a otro lado. Arreglar, poner la pared que me falta para la pieza de los chicos, comprar un mueble nuevo o comprar dólares. ¿Me comprenden? Bien. Por eso es tan importante, y esto los bancos centrales del mundo se concentran en esta tarea, en fijar una tasa que sea lo suficientemente atractiva para que la gente se quede en la moneda de su país y ahorre en eso. Que de golpe diga, bueno, pero me conviene invertir, e invierta en algo, una propiedad, un kiosco, compra acciones, ¿me entiende? De una empresa puede ser que para ir adelante. Bueno, esta preocupación está en las autoridades a la hora de fijar la tasa. La tasa de referencia brasileña ayer se fijó en el 2% anual. ¿Se dan cuenta de esto? La nuestra en el 36%. Estamos en problema. Un industrial brasileño va a pedir préstamos en reales y se lo cobran 4%. Nosotros, 70%. No tiene punto de compra, porque el banco hace una diferencia enorme entre lo que le va, se financia con el Estado, digamos la tasa de referencia, y lo que tiene que cobrar. ¿Se comprendió esto? ¿Dudas? ¿Y qué resultados esperan de esto? ¿Cómo? ¿Qué resultados esperan de que la tasa sea tan alta? ¿Qué está buscando? Bueno, ¿qué está buscando? Muy buena pregunta. ¿Qué están buscando? Bueno, están buscando tranquilizar el dólar. ¿Está? Lo que están buscando es eso, es que secar la plaza. Secar la plaza de pesos, que la gente lo deje en el banco y que no vaya a comprar dólares. Hoy la preocupación del gobierno, no del gobierno, de los gobiernos, o sea, desde el 2018, principios del 2018, hasta acá, la preocupación de los dos gobiernos fue tranquilizar un tema, que es el tema cambiario, ¿sí? Y no lo logran. Bien, este es el problema. Entonces, mantienen el tipo de cambio alto porque necesitan que la gente no se vaya de los plazos fijos. Cuando yo le digo que el plazo fijo hasta el mes pasado daba una ganancia y este mes pierde un 1%, que parece poco, involucró que el 5% de los que tenían plazo fijo lo sacaran. Está ya una conducta. Fíjense, de un mes a otro, la tasa de referencia provocó una conducta muy rápida. Fíjense lo importante que es ser muy cuidadoso en ese manejo. ¿Por qué? Porque define muchas decisiones de familias, de empresas, de individuos, de exportadores, importadores. Todos van a mirar consciente o inconscientemente ese numerito mágico, que para nosotros se llama tasa del ELIC, letras de liquidez. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, una pregunta. Usted dice que la tasa tiene que ser atractiva para así que la gente se quede en la moneda nacional y deje su dinero en el banco. Exacto. Sería y que no invierta.
Genial. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Vamos a pensar, a salir un poquito de nuestra realidad, y recuerden cuando yo les dije, cuando alguien ahorra en cualquier lugar del mundo normal, ahorra en un banco. Todo lo que ahorra el banco se lo retribuye, pero tiene que conseguir la plata para poder pagarle eso. Entonces se da vuelta al instante y la coloca a un interés un poco más alto en préstamos. Esa diferencia entre lo que le paga usted para dejar la plata, 36%, y el crédito, 50%, 14% se lo queda de ganancia el banco. ¿Se comprende? O sea, todo lo que se ahorra se dice que normalmente se convierte en inversión. Usted puede invertir directamente, pero también puede invertir a través de otro. ¿Se comprendió? Ahorrar en el sistema es invertir también indirectamente. Otra cosa que puede hacer es invierto yo. Bueno, esto es otra cosa. Usted se arriesga a ganar o perder. Ya es más riesgoso el negocio. Pero si el inversor va a abrir el kiosco, sí, necesitando un crédito para eso al 50%, nunca va a abrir el kiosco. Nunca va a abrir el kiosco. Bueno, esta es la disyuntiva. Esta es la disyuntiva de todos los gobiernos. Pero acá se hace dramático. ¿Por qué? Porque hay que tomar esa decisión. De decir, bueno, voy y me la juego y le gano a la tasa de referencia. ¿Me entienden? Bien, ¿dudas? No sé qué hora estamos. A ver si... Bien. Déjenme ver si tengo... Les voy a suspender acá, ¿sí? Ya cuando están bien confundidos, vamos a suspender. Y vamos a seguir viendo esto de alguna manera para que usted lo vaya